a un joven de 27 años que es trabajador social, Javier Espinosa se llama, y que ha conseguido este año la 8ª beca Málaga Participa gracias a un trabajo muy interesante que ha hecho sobre ha diagnosticado y ha puesto en lo alto de la mesa medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga. Javier Espinosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por atender la llamada de la cadena SER. Bueno, tú tienes 27 años, eres muy joven, eres trabajador social y te presentaste a esta 8ª beca Málaga Participa, que la convoca y la otorga el Ayuntamiento de Málaga, con un trabajo en el que querías diagnosticar la pobreza de Málaga, la pobreza infantil en Málaga. ¿Qué conclusiones has sacado y cómo has hecho ese trabajo? ¿Dónde has acudido para conseguir los datos, las fuentes, etcétera? Pues mira, el estudio lo que tiene es un enfoque multidimensional de la pobreza. Muchas veces nos pensamos que la pobreza es simplemente una carencia económica, pero yo he puesto un enfoque multidimensional de derechos, que la pobreza al final es privación de derechos de los niños. Puede haber pobreza educativa en el colegio, puede haber pobreza nutricional de comer pero no tener los nutrientes necesarios. Uh-huh. Y las fuentes que he utilizado, que me preguntabas, por ejemplo, son personas de entidades que trabajan con la infancia en Málaga. He entrevistado a 20 personas de 15 entidades y también he traído datos de servicios sociales y de la encuesta de condiciones de vida, que es la que se utiliza normalmente para este tipo de estudios. Uh-huh. ¿Qué datos has tenido? ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿Es preocupante este asunto? Pues hay datos muy contundentes. Por ejemplo, he llegado a la estimación de que hay 53.658 niños que se encontraron en 2014 en riesgo de pobreza en Málaga, que eso viene a ser la mitad de la población infantil de Málaga. También algo bastante impactante es que se ha doblado el caso de menores de familia atendida en servicios sociales, pasando de 9.450 niños en 2011 a 17.545, que es un dato que evidencia un aumento desorbitado del problema. Uh-huh. Cuando tú hablas de pobreza infantil, lo estabas explicando tú al principio, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Son niños que no tienen oportunidades como otros o no comen 4 comidas al día? ¿A qué te refieres con pobreza infantil? Pues mira, es una buena pregunta porque hay diferentes criterios para poder medirla. Cuando yo he hablado de las cifras, por ejemplo, yo hago mención a la encuesta de condiciones de vida, que son una encuesta que se hace a nivel nacional, que hace preguntas pues del estilo que tú me has dicho, de tener varias comidas al día, de que los padres no puedan trabajar un número de horas determinado, o que estén bajo el umbral de la pobreza. Que el umbral de la pobreza, para quien no lo sepa, eso se hace por determinando las rentas de la población, se hace por comparación. Entonces, si tú tienes el 60% de la mediana de la renta general, estás por debajo, en riesgo de pobreza se llama. Entonces hay muchas maneras de medirlo. Pero también algo muy curioso que sale en el estudio son las propias intervenciones de las entidades que trabajan con este problema y que nos avisan de todas las situaciones que se están encontrando, que al final no son números, sino son condiciones muy difíciles que están soportando los niños aquí en Málaga. Uh-huh. ¿Por barrios esto cómo va? Pues efectivamente, otra buena pregunta, porque la pobreza está totalmente segregada por barrios. Son casos muy conocidos, como por ejemplo La Corta, La Palmilla, Cruz Verde o Asperones. En este último caso resaltaría sobre los demás porque todos sabemos que fue una zona auspiciada por el gobierno local malagueño en el año 1985, en el que han fallecido ya muchas personas en graves condiciones de desigualdad, y las tantas que permanecen hoy en día, en un núcleo que todos sabemos que no debería existir en una ciudad desarrollada como Málaga. ¿Y solamente esos barrios, no hay otros? Bueno, sí, claro, hay muchos barrios y además también cabría señalar que la pobreza no es tanto la exclusión social o las zonas marginales como cabría pensar. Hay muchas personas que tienen para comer, pero, por ejemplo, comen a base de pasta porque no les da más el dinero, o por ejemplo, niños que no tienen dinero para las actividades extraescolares o el deporte, o no sé, es que hay muchos tipos de pobreza. Entonces, efectivamente es algo difícil de determinar, pero bueno, más o menos a base de indicadores se puede hacer esta estimación. Uh-huh. Tú además aportabas, además del diagnóstico, las medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga. ¿Cuáles son, según tú? Sí, efectivamente. Bueno, antes cabría decir que la pobreza infantil se puede eliminar, porque ya hay países que lo han hecho, pero claro, para ello hace falta una inversión fuerte. En España tenemos el caso del Pacto de Toledo,
que fue el que blindó la pensión de las personas mayores y a partir de ahí su pobreza bajó. Pero la pobreza infantil no ha parado de subir en los últimos años, tanto en España como en Andalucía, igualmente en Málaga, y las medidas aportadas han sido, como te digo, comentadas por todas estas entidades y expertos a nivel nacional que han participado y se pueden resumir en mayor coordinación, formulación de medidas integrales, reducir el absentismo y el fracaso escolar, asegurar la cobertura de necesidades básicas, prestando atención a la vivienda, que como sabemos ha habido muchos problemas en este aspecto, asegurar el ocio y el deporte, que también son derechos de los niños, y desarrollar participación infantil real y establecer la erradicación como objetivo prioritario en la ciudad, como grave problema que es. Javier, 2 preguntas y ya lo dejamos. Primero, que personalmente para ti, ¿qué ha supuesto hacer este estudio? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y sí, dime. Pues la verdad, yo estoy acostumbrado a leer estudios de otros profesionales y yo puedo decirte que no tenía ni idea de el grado de pobreza que hay en mi ciudad. No tenía ni idea y yo me dedico a esto, soy trabajador social. Entonces, eso para mí ha sido un gran impacto, sobre todo porque la población no lo percibe como tal. Aquí metió también otro estudio de participación ciudadana que se le preguntaba a la gente de Málaga a pie de calle cuáles eran los 5 problemas más graves de Málaga. Y solo 65 de 1.512 personas decían que la pobreza. Entonces, es algo muy invisibilizado, algo muy normalizado, porque antes sí, pues la gente decía, ay, que no tengo para ir de vacaciones, que no llego a fin de mes, pero como esto se ha normalizado a través de los años, pues la gente ya no lo percibe como el problema que es, pero sigue siendo un problema de privación de derechos muy grave. Uh-huh. Y en segundo lugar, ¿crees que las instituciones, los políticos hacen por esto lo suficiente? Pues la verdad que es muy buena pregunta. Yo pienso que sí y que no. Hombre, el hecho de hacer un estudio sobre pobreza infantil en la ciudad, este es el segundo que se hace, ya hubo uno a principios de año, sí, también para el Ayuntamiento de Málaga. Yo creo que eso muestra intenciones reales de poder solucionar el problema. Pero bueno, como este problema depende de la administración local, la autonómica y la estatal, es verdad que es algo muy complejo que se tienen que poner de acuerdo y si se está haciendo, pues claro que se hace, pero se puede hacer muchísimo más y se pueden hacer medidas mucho más eficaces que puedan paliar este problema que ya estamos teniendo. Javier Espinosa, joven de 27 años, trabajador social, que ha hecho ese diagnóstico sobre la pobreza infantil en Málaga. Gracias y a ver si un día te pasas por la radio con un poquito más de tranquilidad. Un abrazo y enhorabuena. Muchas gracias. Adiós.